fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sentaos. Bueno, vamos a comenzar hoy con otra asignatura que tiene por título, como veis en la pantalla, Teología Fundamental. Y el libro de referencia, lo estoy diciendo en cada asignatura, es este que tengo en las manos, editado por RIA, la colección Manual de Iniciación, de una alemana, Jutta Burggraf, que ha muerto, era joven, más por acá. Y este libro, digo que lo tenéis en las librerías, o lo tenéis, pero que es sencillo, porque voy a ajustarme a él para explicar los conceptos, aunque hablaremos de otras cosas. Y luego otra novedad que ha aparecido en San Juan, lo compré ayer, que es el Pórtico de la Biblia. Para lo que hemos visto está muy bien este libro, porque trae todo tipo de mapas, información muy resumida, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la Biblia, y es un libro interesante, para que cuesta 15 euros, tampoco es muy caro, ¿no? Pero está muy bien editado, os lo aconsejo. Bueno, vamos a comenzar con la teología. Se puede conseguir gratis descargándolo de la web en PDF. En PDF gratis, o sea que podéis tenerlo en el ordenador o en el móvil, o sea, gratis en PDF. Pero claro, en papel sí cuesta esto. Bueno, entonces vamos a comenzar con este tema, en el cual, siguiendo este manual, vamos a ver estas 9 cosas. Y lo he dividido en 4 sesiones, de manera que para ir poco a poco, ¿no? Vamos a tener 2 sesiones que corresponden a los 4 primeros capítulos de este libro, y luego tendremos ya una del Nuevo Testamento y otra del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús, Mesías, que ha llegado, y luego la primitiva iglesia, el libro de los Hechos, que son cerca de la Navidad, una para preparar la Navidad y otro para después de Reyes, la primera clase que tengamos, y luego seguimos con las otras 2 sesiones de Teología Fundamental. Es decir, que he intercalado esas 2 sesiones en la... Bueno, entonces vamos a comenzar explicando un poco lo que vamos a ver. La Teología Fundamental. Este es un nombre muy moderno. No ha existido nunca la Teología Fundamental, salvo en el siglo XX. Se llamaba antes apologética. Era una actitud de defensa de la fe, de lo que creemos. Esa apologética tradicionalmente. Pero últimamente se ha buscado un enfoque más positivo. En esto han influido varios autores y teólogos modernos, entre ellos Ratzinger, por ejemplo, uno de los promotores de este tema. Y en el último racho de estudio de los seminaristas y para el estudio de teología, los expertos, se adoptó este nombre a final del siglo pasado. Y ahora vemos por qué tiene un enfoque mucho más positivo que el que tenía antes de pura defensa, que era la apologética. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Y por qué lo intercalo yo en esta historia de la salvación que os he ido contando? Porque vamos a ver cosas tan fundamentales como el deseo de Dios en todo ser humano, la revelación, que es el camino de Dios al hombre, las etapas de esa revelación divina, las razones para creer, aquí está un poco todo el tema apologético, las razones para creer, la transmisión de la revelación, y luego la fe cristiana en el encuentro del hombre con Dios, la fe como un proyecto vital y los círculos del diálogo, que sea lo necesario para encontrarse con Dios y transmitirlo a los demás. Pero vamos a ir por partes, vamos a partir esto en 4 sesiones. La primera la tenemos hoy, la segunda el 1 de diciembre, la segunda el 12 de enero y el 19 de enero, porque os decía que entre el 1 al 5, vamos a ver, el 1 al 7, 8, el 15 de diciembre sería ya la última sesión, la del Nuevo Testamento, y luego el 5 de enero sería la segunda. Entonces están intercaladas entre esas dos. Estas dos están intercaladas 2 sesiones de Teología de la Salvación, del Nuevo Testamento. Porque eso, como lo vamos a ver con más calma y demás, es un resumen. Toda la historia del Antiguo Testamento es más larga, ¿no?, que el Nuevo. Fijaos que los libros del Nuevo Testamento se escriben en un plazo muy breve, desde el año 53 hasta el año 100, o sea, no llega a 50 años. Y en cambio, el Antiguo Testamento, redactado en el siglo V, pero cuenta la historia de los inmemoriales tiempos de los orígenes hasta la llegada de Jesucristo, ¿no? Entonces, claro, son muchos más libros también el Antiguo Testamento, pero más importantes son los del Nuevo por la plenitud de la revelación de Dios. Entonces ahora vamos a hacer un estudio ya no de tipo histórico, sino de tipo racional, de tipo intelectual, para coger los contenidos de la fe, porque todo esto que hemos dicho que Dios se revela, esa revelación de Dios, vamos a ver cómo es
cómo hay que manejarla, cómo tenemos que entenderla, cómo tenemos que interpretarla, cómo meternos en el misterio de Dios. Vamos hoy entonces con la primera sesión, que vamos a ver qué es la teología fundamental y el deseo de Dios. Vamos con ello. En los contenidos, una reflexión previa, el origen de la teología fundamental, el objeto de la teología fundamental y el método de la teología fundamental. Unas ideas breves para situar en qué consiste esta materia. O sea, porque dentro de la teología, que es una, pues hay muchos títulos: teología moral, teología dogmática, teología liturgia, teología, porque no podemos estudiar todo a la vez, hay que parciarlo, ¿no?, por nuestra limitación de nuestro conocimiento. Pero como somos inteligentes, podemos ir poco a poco profundizando en un aspecto de la realidad para hacerlo más profundo, el conocimiento. Entonces ahora vamos a ver una reflexión previa, que es lo que cuenta San Pedro en su primera carta. Siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os la pida, la razón de vuestra esperanza. Esta es una frase literal de la carta de San Pedro, ¿no? Esto nos va a servir para presentar esta asignatura, porque de esto se trata, de estar siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que la pida de la razón de nuestra esperanza. Vamos con ello. Ahora, fijaos que en los comienzos de la Iglesia, San Pedro invitó a algunas comunidades cristianas que vivían en diversas regiones de Asia Menor para dar testimonio de su fe en Jesucristo. Estar siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Cuando la Iglesia comienza, la inmensa mayoría de los hombres eran paganos, eran gentiles, para los judíos paganos, para los cristianos no conocían a Cristo. Claro, habría que explicarles por qué, cuál era el motivo de la fe, por qué vivían así, por qué pensaban esto o lo otro, dónde están las fuentes de su conocimiento acerca de la revelación. Y para comprender el texto conviene tener en cuenta la situación en la que ha sido escrito. Por eso nos vamos ahora a situar en el año 64 o 67, fecha en la que posiblemente tuvo lugar el martirio de San Pedro, cuando muere. Ya sabéis que estuvo en prisión provisional desde que apeló al César, fue a Roma, tenía siempre un guardia con él y tal, como ocurre. Bueno, en Roma, en los temas del derecho, era insuperable, ¿no? Y claro, pues tuvo cierta libertad, aunque estaba tenía que ser encausado por el César, había apelado a él, y luego decidieron cortarle la cabeza por otros motivos y tal. Y bueno, entonces, pero en esos años hizo una gran labor. Las epístolas que escribió en esos años se llaman las epístolas de la cautividad, precisamente porque estaba cautivo, ¿no? Entonces muere en este año más o menos. Bueno, pues aquellos cristianos a los que escribió el apóstol eran conversos del paganismo. Él fue el gentil, como le dijo el Señor a Ananías: va a ser para mí vaso de elección, mi apóstol entre los gentiles. Y esto efectivamente es lo que hizo el apóstol, acercar a los gentiles, los paganos, a Dios a través de la predicación del Evangelio. Entonces, esa sociedad en la que él vivía estaba alejada de Dios. Pero había un doble peligro: uno interior, que hacía difícil la perseverancia en la fe, y otro exterior, que era la amenaza de muerte, porque fue muy hostil. Al principio, el Imperio Romano respetó a los cristianos porque pensó que eran un grupo de judíos, y al pensar, y los judíos habían ganado el título de religio licita, de religión lícita. O sea, Roma aceptaba la religión de los judíos después de toda una serie de acontecimientos, ¿no? Porque, claro, el asunto viene de atrás, ¿no? Viene de los persas, y viene de los babilonios, y viene de los asirios. Los romanos conocían que era un pueblo muy singular y que tenía una religión muy singular, que era monoteísta, creían en un solo Dios, único Dios verdadero. Para los romanos, que tenían multitud de dioses y que hicieron Dios al emperador. Ahí vinieron todos los problemas, porque a partir de aquel momento, si no dabas culto al emperador, los cristianos no están dispuestos a... Y viene ya pues toda la situación del martirio, ¿no?, de dar la vida por confesar la fe. Esto fue semilla de nuevos cristianos, eso fue una de las cosas que impulsó más la expansión del cristianismo. Bueno, pero claro, estos motivos que digo, uno interior y otro exterior, pues eran patentes, ¿no?, para el apóstol. Cuando un cristiano se mantenía fiel a Cristo y actuaba según sus creencias en aquel ambiente adverso, podía ser no solo discriminado, sino también perseguido, incluso ejecutado. Discriminado por seguro, pero muchas veces perseguido y a veces ejecutado. Las persecuciones fueron muy sangrientas en algunos sitios determinados y durante unos años determinados. No era igual en todo el imperio, ¿no? Pero duraron 3 siglos, o sea que no fueron cosa de unos años. 3 siglos, tuvo distintas rachas, ¿no? Pero veían que el imperio que no podía acabar con el cristianismo.
fue el cristianismo que acabó con el imperio, en el sentido de que Constantino, cuando se convirtió al final de su vida, sobre todo su mujer, pues la convirtió en religión oficial del imperio. Se acabó ya la persecución. Entonces vino un momento malo para los cristianos, que acostumbraron a ser perseguidos, y con la benevolencia y tal y cual, una cierta caída en las vías apostólicas. El objetivo fundamental de San Pedro es dar una doble respuesta a esta compleja situación. Quiere consolar a los suyos, pero tiene que mantenerlos firmes en medio de las adversidades. Y entonces les aconseja explicar hondamente la actitud que uno vive ante los demás, con el fin de que éstos comprendan cada vez mejor por qué lo viven así. Entonces vamos a ver estos 4 aspectos de su frase. La primera es siempre dispuestos. La actitud de siempre dar razón de nuestra fe. Estar dispuesto. No tengo tiempo, no me importa, no. Y eso es una de las bases del apostolado, ¿no? Es una tarea permanente. Donde quiera que se encuentren los cristianos, tienen que estar dispuestos a dar testimonio de su fe. Ahora bien, lo hacen en un principio por su mera presencia en las encrucijadas del trabajo, en la vida pública, en la vida privada, con su modo ordinario de pensar, de actuar, de juzgar, de razonar. Es decir, que aquellos primeros cristianos pues no eran gente de la élite, había de todo. Había gente que estaba vivía en la casa del César, como decía el libro de los Hechos, y había gente muy sencilla y muy ignorante en su principio, que había que formarla en la catequesis, para que comprendiese las cosas que tenían que ver con la fe. Por eso, siendo coherentes con su propia fe, para agradar a Dios, conviene que hacer un apostolado que es precisamente manifestar por qué uno hace las cosas, que es los caminos del amor, como enseña el cristianismo, ¿no? En otras palabras, todo cristiano se encuentra involucrado en una gran aventura apostólica y se le pide la audacia de colaborar en esa empresa, manifestando sus creencias con naturalidad a los demás. Es lo que podemos decir la vida de los primeros cristianos, en un mundo hostil, pagano, y luego pues con muchas tentaciones, con muchas cosas que podían torcerle su camino, ¿no? Porque los cristianos optaron por no ir a los espectáculos inmorales, no iban al circo, no iban al teatro. Luego, pues, en las reuniones, en muchas de las orgías tampoco asistían. Todo esto a los gentiles, a los paganos, les llamaba la atención, ¿no? Estos no van a las orgías, estos no. Además, son gente moderada, son gente equilibrada, son gente normal, porque no visten de modo especial, visten como los demás. Todo esto causó un gran impacto. Y en ese mundo, San Pablo, que es pionero, porque está abriendo camino, pues evidentemente él tuvo siempre como lema ir primero a los judíos y luego ya a los gentiles, pero para llevar a todos a Cristo, ¿no? Pero sí no se olvidó de sus hermanos, porque era judío y era fariseo. Cuando se convirtió en un cristiano, no tuvo, odio a los judíos, no, ni en absoluto, los amaba, él se consideraba judío también, pero le daba pena que no han respondido, ¿verdad?, al designio de Dios, al plan de Dios. Una respuesta. La palabra griega apología, apologein, significa defensa contra acusaciones o sospechas. Y en la literatura universal conocemos la apología famosa que escribió Platón con respecto a Sócrates, y luego en tiempos más modernos la apología pro vita sua de John Henry Newman, el gran converso inglés que afirma la honradez de sus intenciones. Bueno, pues en el siglo I, con vistas a las persecuciones que ya amenazaban a los cristianos, San Pedro se refiere a una defensa que puede adquirir validez ante un tribunal. Muchas veces hasta un tribunal, como dice San Pablo. San Pablo pues, tuvo que acudir a un tribunal para defenderse de sus enemigos, ¿no?, por las leyes que existían. Entonces, claro, instruye a los suyos en cómo reaccionar cuando se les insulta, cuando se les injuria, no con agitación y afecto, sino con argumentos sólidos que expliquen la propia actitud y apelen a la razón de los adversarios. Esto es bonito porque desde el primer momento los cristianos no contestaron con la misma moneda a los que les acusaban, insultaban o no comprendían. Procuran por la doctrina del amor, de la caridad, pues tratar de comprender, ser pacientes, saber explicar las cosas, pero estar firmes en la fe y ser consecuentes en la conducta. Por eso, aunque la fe cristiana no se puede demostrar en el sentido humano y racional, no se puede demostrar, se puede mostrar un teorema, ¿no? El teorema de Pitágoras, pues sí. La suma de los cuadrados es igual que los catetos y el cuadrado de la hipotenusa. Bueno, pues es una que se demuestra como es un principio válido para actuar, ¿no? Los cristianos no demostramos cosas, sino aceptamos las cosas de Dios, pero luego, al darle vuelta racionalmente al contenido de lo que Dios nos ha revelado, sacamos muchas conclusiones, que todas son estupendas, pero sí
desvelar el misterio de Dios, la profundidad de Dios, la inmensidad de Dios, porque eso es lo lógico y es lo coherente y lo racional. A todo el que nos la pida. San Pedro describe el cristianismo como una religión de diálogo. Los cristianos tenemos que estar siempre dispuestos a dialogar con todos, sin excluir a nadie, con todos. Cada uno ha de realizar este diálogo en su propio interior. Él mismo es el primero que necesita razones para creer. Cuando se convierte San Pablo, no empezó a ser apóstol al día siguiente. Le dijo Bernabé, que había sido un poco su tutor, le mandó Pedro para ver qué pasaba, porque claro, la situación de Pablo al principio era muy difícil, ¿no? Porque siendo fariseo, pues sus amigos fariseos y sobre todo los saduceos, que eran los del grupo de los sacerdotes, pues eran los más amigos de él y los que más sintieron la traición. Usted se nos ha hecho cristianos, estamos aquí persiguiendo a los cristianos y se nos ha hecho cristianos. Y los cristianos, un hombre conocido, de gran actividad y de gran inteligencia, y le tenían miedo, ¿no? A ver si es falso y se ha convertido para acabar con nosotros y tal. Entonces, pues interviene Bernabé, mandado por Pedro, para que la comunidad primera cristiana que había entonces en Antioquía estuviese tranquila. Efectivamente, eso se llenó mucho porque Bernabé, al hablar con Pablo, se dio cuenta que era verdad su conversión, que era un hombre muy valioso, y luego pues hablaría con Ananías. El Señor me ha dicho que va a ser vaso de elección, va a ser su apóstol entre los gentiles. Entonces Bernabé vuelve a Pedro con Pablo y se lo presenta. A ver los cristianos, que Pablo está con Pedro y con Juan y con Santiago, entonces viene la paz, por decirlo así. Pero claro, Pablo era un hombre con una gran energía y con un espíritu muy apostólico, lo tenía ya antes, ya por carácter y por temperamento, pero al convertirse, pues entonces quiere entrar en acción y le dice a Bernabé, mira, ahora te vas a ir 2 años al desierto, estás ahí tranquilo para que medites todo lo que has vivido. Y en los 2 años, bueno, ¿qué pasa ahí? Repítele a tus padres, que hace mucho que no los ves, se mataron, ya te llamaré yo y tal. El Señor siempre tiene sus planes, y Pablo obedeció en todas estas cosas. Se pasó una temporada, 6 meses, 7 meses, con sus padres, esperando que le llamase Bernabé. Le llamó desde Antioquía. Oye, vente para acá, que ya empezamos. Sí, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a Chipre, porque a Chipre es que es mi pueblo, es mi patria. Ah, muy bien, tal. Va a venir con nosotros Marcos, que es mi sobrino. Pero ese me parece muy bien. Pues es un niño de piso, este tío, tal. ¿Cómo va Marcos? Tal. Bueno, es mi sobrino, este viene en diálogo. Fueron a Chipre, la primera aventura y tal, y casi convierten al gobernador romano, ¿no? Por una cosa de gran éxito, por el ardor que tenía San Pablo y Bernabé. San Pablo era más bien pequeñito, no llegaba a unos 70, delgado, un poco así con hacia adelante, la nariz larga, un poco bizco, tal, pero tenía un nombre. Bernabé era como un pivote esto de baloncesto, había unos 90, un tío cuadrado, tranquilo, o sea, que la gente grande se hace más tranquila y tal, ¿no? Entonces era un contraste entre los dos tremendo. Y pues una vez que han acabado allí, dice Pablo, tenemos que ir al continente, tenemos que ir a Asia Menor y tal y cual. Y pues venga, vamos a ir allá y tal. Pero cada Marcos se había mareado, estaba un poco así que, y mándala a esta casa. Entonces, Marcos es el evangelista, y le mandó a casa. Y, bueno, vuelta a Antioquía, nosotros seguimos, ya volveremos, ya nos encontraremos allí y tal. Bueno, pues luego se lo llevó de secretario, Pedro, a Marcos, y pues escribe el evangelio. Pero bueno, en este primer viaje que hace, pues ya se ve el temple del apóstol, casi lo mata en una ocasión, la pedrera y los judíos y tal, igual, porque, bueno, ya entraremos en otro momento en el asunto. Pero claro, toda esa experiencia que el apóstol va recogiendo es su propia vida, es como él se entregó a la causa de Cristo y llegó a escribir al final de su vida, yo no quiero saber otra cosa sino de Cristo y Cristo crucificado. O dicho con otras palabras, ya no soy yo el que vivo, sino que es Cristo que vive en mí. Este es el progreso interior del apóstol. Comprendió muy bien a Cristo y estuvo muy unido a los apóstoles, siendo muy distinto, porque no tiene nada que ver en Pedro con Pablo, nada que ver, y los demás apóstoles, que eran todos de Galilea. Pablo era otra cosa, ¿no? Entonces, claro, cuando él dice que a todo el que lo pida, dice, ha de esforzarse, por tanto, en alcanzar una armonía entre fe y razón, una cierta estabilidad intelectual y espiritual que les permita dar respuesta al otro. No vivir de fantasmas, pero muy corriente entonces la magia, los espíritus y tal. En esta línea se ha dicho que la teología fundamental puede considerarse como el esfuerzo por responder a esta invitación bíblica. Tiene un doble destinatario, el creyente, en primer lugar, y el otro, el que convive con el creyente, que normalmente no será creyente, o sí será creyente, pero como también los creyentes hay de muchos tipos.
hay que dar primero las razones de su creencia y el segundo, las razones para poder al menos tomar en consideración el reto de la fe. Que con los segundos, por lo menos que hay un respeto a lo que creemos, porque tiene consistencia. Eso es lo que hay que mostrar. Bueno, pues la razón de vuestra esperanza. Esto es ya un poco el final. El término griego logos, la razón, logos, quiere decir palabra, quiere decir discurso, pero también significa causa y razón, el logos. Los cristianos no solo son llamados a expresar su esperanza, sino el fundamento, la razón última de esta. Por eso San Pedro no les invita aquí a hacer un resumen de su fe, como lo hace un catecismo. Se dirige más bien a aquel núcleo interior y profundo donde se encuentra el motor que impulsa a un cristiano a actuar y a luchar y le dispone a rechazar todos los bienes terrenos, incluso la vida, si la apartan de sus convicciones más profundas. No es una cosa de libro, es una cosa de vida, de vitalidad, de corazón, de espíritu. Y esto es lo que le ha puesto. ¿Cuál es la razón para realizar semejante locura? Pues la razón es una persona, no un argumento. ¿Cuántas veces ha dicho la Iglesia, y el último concilio lo ha dicho, está en el catecismo, que los cristianos somos religiones de un libro, como son el Islam y el judaísmo? El judaísmo tiene un libro, que es lo que llama el Antiguo Testamento, y el Islam el Corán. Son religiones del libro. ¿Qué es lo que hacen? Lo que dice el libro. Nosotros no decimos lo que dice la Biblia, el libro. Lo que dice una persona, que es Jesucristo. Nosotros seguimos a Jesucristo. Luego tenemos un libro también, pero seguimos a Jesucristo. Eso es lo más importante, porque Él es el Logos divino. Y todo el mensaje del Nuevo Testamento viene empapado por la doctrina esencial de Jesucristo. Dice, la Biblia emplea muchas veces la palabra creer, el verbo vocablo hebreo amán, que significa creer, que ha llegado hasta hoy en la forma litúrgica cuando decimos amén, quiere decir eso, ¿no? Me lo creo, eso es lo que me dices. El significado, o así sea, ¿no? El significado de amán es estar seguro, ser estable. Creer es decir amén a Dios con todas las consecuencias. Por eso San Pedro amonesta a los destinatarios de su carta a dar testimonio de su fe, ante todo con la vida diaria. Un cristiano auténtico no es a primera vista una persona piadosa, sino una persona feliz. Si la situación lo exige, al ser capaz además de expresar con palabras el porqué de su esperanza. ¿Veis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Vale. Entonces, la comprensión de este texto bíblico nos sitúa ante la persecución y el martirio que vivía la Iglesia primitiva. Y en este contexto, bueno, la primitiva y la actual, la Iglesia católica es la más perseguida de todas las religiones. Hoy, ahora, o sea, publican estadísticas de estas cosas, seguimos siendo, y nos persiguieron hasta el final. No en todas partes y en todos los sitios de la misma manera, tenemos también situaciones más de paz, pero tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida. En este contexto aparece la teología fundamental, que no busca la polémica, ni tampoco la condenación, sino la fuerza de la verdad, la coherencia que tiene la verdad, la belleza que tiene la verdad, que eso es el núcleo de la evangelización. Y queda claro que el apóstol se dirige a todos los que pertenecían a aquellas primeras comunidades en Asia Menor, no solo los pocos expertos en teología, se dirigía a todos los cristianos. En la fiesta que hemos celebrado el otro día, de Cristo Rey, en el Evangelio aparece el diálogo de Cristo con Pilato, ¿no? Y el Señor está hablando con un pagano que no entiende nada. Es que mi reino no es... ¿Tú eres rey o no? Sí, pero mi reino no es de este mundo. Pero eso está un poco pirado, el reino no es de este mundo. ¿Cómo va a temer Roma? Como le decía el sumo sacerdote. Este se ha hecho rey y el que hace rey va contra el César. Pero claro, Pilato se da cuenta que este hombre es inocente, que este hombre no ha hecho ninguna cosa mala. ¿Pero qué has hecho? Dímelo. Me dicen los tuyos que te has portado. ¿Por qué has hecho? Yo he venido a este mundo para que reine la verdad. ¿La verdad? Sí, porque todo el que me escucha es de la verdad, y todo el que es de la verdad me escucha. ¿Qué es la verdad? Dice Pilato en aquel ambiente del relativismo, ¿no? Pero claro, es que, sencillamente, esto es lo que nosotros promovemos cuando evangelizamos la verdad. La verdad de Dios, la verdad del hombre, la verdad de la creación, la verdad que la tenemos por la revelación divina. Hay otras verdades humanas, las hay en la física, en las matemáticas, en la biología, etcétera, ¿no? Pero son de segundo orden. La verdad de verdad es Cristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida, el camino, la verdad y la vida. Bueno, pues entonces vamos a entrar en el origen de la teología fundamental. ¿Cuál es el planteamiento inicial y cómo comienza esta ciencia? Si consideramos esta exhortación de San Pedro, nos damos cuenta que hay un doble origen de la teología fundamental, en cuanto que esta disciplina se refiere
aptitudes, disposiciones básicas de los cristianos que se adquieren con un cierto esfuerzo espiritual e intelectual. Y se habla del origen de su planteamiento. Y en cuanto que es una parte de la teología sistemática, se habla de su comienzo como ciencia. Es una ciencia apologética, la defensa de la verdad. Pero que ese planteamiento empieza entroncado en lo que llamamos la teología sistemática, que es todo aquello que es razonar sobre las verdades de la fe. La fe es la verdad, pero la fe es el asentimiento que da la persona a lo que Dios revela. Eso es la fe. El Señor dice esto y yo me lo creo. Eso es la fe. Luego tiene muchos matices y muchas matizaciones. En otras palabras, aunque se trata de una asignatura teológica reciente, los fundamentos de su objeto y de su temática vienen siendo preparados desde los tiempos más antiguos. Sus primeros precursores están ya en el tiempo de los apóstoles. ¿Cuál es el origen de este planteamiento? Pues miren, desde el principio los seguidores de Jesucristo tendían a demostrar a judíos y paganos que la buena nueva contiene la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Desde el principio. Es un tema clave, ¿no? La verdad sobre Dios y sobre el hombre. Pero apelaba a la racionalidad de los oyentes como camino para llegar a esta verdad. La defendían audazmente cuando era necesario y la confirmaban a sí mismos y a los otros creyentes que su fe estaba sólidamente fundada. Por ejemplo, San Pablo se dio una decepción en Atenas cuando fue al Areópago y al ver que estaban todos los dioses allí en el Areópago, en las estatuas diversas, había un pedestal que ponía al Dios desconocido, este muy de los griegos. Por si acaso se nos escapa alguno, al Dios desconocido, no pusieron ninguno, al Dios desconocido, porque estén todos, ¿no? Y entonces San Pablo, con mucha astucia y con mucho ingenio, de este vengo a hablaros, a este que no conocéis, a Jesucristo y tal. Entonces, los atenienses eran, bueno, les encantaban las novedades, las cosas, pero un poco frívolos, ¿eh? No buscaban la verdad, enterarse de cosas, ¿sabes qué piensa este? ¿Sabes qué dice este? ¿Qué hace este? Y tal. Y fijaos que tienen detrás una cultura muy seria, ¿no? La cultura filosófica que tenían, la cultura musical, la cultura pedagógica, la cultura científica, para aquella época, una cultura impresionante, ¿no? Y sin embargo, pues los atenienses, así como San Pablo se montaba mucho mejor en Tesalónica y mejor en Corinto que en Atenas, ¿no? Fue por eso, porque se llevó una gran decepción. Qué interesante, te escucharemos otro día, se fueron todos, ¿no? En cuanto habló de la muerte y la resurrección. Era una dicha para los atenienses, la resurrección. Este tío, bueno, se ha inventado aquí una cosa mágica, ¿no? Por el culto que había a la persona, al cuerpo, etc. Ya hemos mencionado que un cristiano solo puede explicar su fe a otros si ha adquirido una cierta claridad acerca de su propia situación de creyente. Es decir, si ha conectado armónicamente los contenidos de la fe con la estructura del espíritu humano. Por eso la teología fundamental acaba siendo una reflexión sistemática y científica a partir de una actitud espontánea que de una manera o de otra surge en todo creyente. Repito, no es una cosa para personas escogidas, intelectuales, famosos, no. Ha habido en todas épocas personas con una gran inteligencia, ¿verdad?, que han destacado por eso. Pero esta doctrina es para todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos que entrar en ese ambiente de racionalidad, porque nosotros no creemos en burros volando, creemos en cosas que nos superan, pero son todas razonables las cosas que creemos. Y eso lo muestra la razón. Y este es el objetivo de la teología fundamental, mostrar eso. Hay una frase muy famosa que es la que da como la frase de oro que resume lo que estoy diciendo hasta ahora. Fides querens intellectum. La fe busca entender. Y el entender nos sirve para creer más y mejor. Es decir, de la inteligencia del creyente que se pregunta a sí misma, que se hace reflexiva en un intento de integrar lo que sabe y lo que cree. La fe busca entender. La fe no es lo que suele decirse en términos peyorativos, la fe del carbonero. Creer las cosas porque sí. No. Tenemos que creer con argumentos. Tenemos que creer mostrando lo razonable que es. Y esto, claro, lo veremos, tenemos bastantes vueltas porque es una asignatura amplia e interesante, pues la divido en 4 sesiones, ¿no? Pues eso es el comienzo de la ciencia. La teología fundamental tiene una historia reciente, pero la apologética, como decía antes, defensa de la fe, ya comienza desde los primeros siglos, ¿no? Y a partir del siglo XIX y del siglo XX ya hay una reflexión más positiva sobre estos temas
Y no se trata solo de un cambio de nombre, sino de una nueva orientación y una comprensión de la tarea que se quiere realizar. Esto sobre todo es porque en el siglo XIX la Iglesia sufrió un achaque, una tribulación en terreno racional. Desde la Revolución Francesa no pararon hasta destrozar todo lo que había en la Iglesia, el culto, la moral, la doctrina y tal, ¿no? O sea, herejes siempre ha habido, ¿no? Pero eso fue una época realmente muy dura. Entonces, claro, nosotros en el siglo XX hemos salido de esa etapa tan dura de la Iglesia y del ataque del racionalismo que ni el Islam ni el judaísmo no lo han soportado, ni han caído. Pero en cambio nosotros lo hemos soportado. O sea que a pesar de todo eso, han dicho todas las escrituras eran falsas, que todo eso de los ángeles, que eso del infierno, que el cielo, que no sé qué, hay todo tipo de cosas. Y Voltaire, que era uno de los grandes enciclopedistas de la Revolución, dijo: se han tardado 19 siglos en construir la Iglesia y yo me la voy a cargar en 20 años, dijo él con toda suelta. Está Voltaire en la tumba, está la Iglesia, sigue pues joven y pujante, ¿no? Como está ahora, ¿no? Pues siempre con problemas, porque los hay siempre, y siempre está el pecado, y siempre el bollo, y tal, por supuesto. Pero sí que ha habido un cambio aquí en el enfoque de este tratado, de esta asignatura. Los teólogos ven cada vez más claramente la necesidad de legitimar la fe en un discurso también válido a los ojos de los no creyentes, pero sin la pretensión de situarse en una posición metódicamente aséptica, sin prescindir de la fe. Este sería un error. Yo, para acercarme a fulanito que no tiene fe, voy a suponer que yo no tengo fe, para entenderle mejor y ayudarle. No. Es porque ahí rompes la coherencia. Tú tienes que acercarte a él con comprensión y tal, pero no puedes dejar la fe como quien deja el sombrero, ¿no? A la puerta o dentro de un sitio, ¿no? Hay que mantener la fe, pero acercarte a aquella persona y mostrarle los argumentos para hacerle ver que ella puede creer también. O sea que eso antes de la fe siempre hay motivos de credibilidad, motivos de credentidad, ya lo veremos después, ¿eh? O sea, uno no cree así de repente, hay un proceso. La fe tiene un proceso siempre. El que no cree, al que cree. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, gracias a Dios, como nacemos en una familia cristiana, nos han bautizado, hemos recibido una formación cristiana, pero a lo mejor hemos pasado por esa crisis, ¿verdad? Que de alguna manera se plantea siempre, sobre todo en la adolescencia, siempre se plantea un poco de crisis, ¿no? Pero vamos, yo confieso que nunca he tenido crisis de fe, siempre he tenido fe, más o menos. Hombre, ahora yo creo que tengo más, ¿eh? Pero es que sobre todo lo que creo lo conozco mucho mejor, con más seguridad, dentro de la inseguridad que es la fe. Es fiarse de Dios, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo, además, quienes se dirigen a los hombres de su tiempo, muy marcados por la evolución de la cultura, de la ciencia, del pensamiento filosófico, hay que renovar continuamente los argumentos. Esto en cada etapa de la historia, saber que la Iglesia y en las enseñanzas de la Iglesia de lo mismo adquiere formas nuevas, formas distintas, porque la cultura cambia. Entonces hay que hablar a los hombres de su tiempo de una manera distinta, ¿no? Y el historicismo es muy malo, o sea, el pensar como pensaba en la Edad Media, desde el siglo XX o el siglo XXI, pues uno acaba en errores, ¿no? Pero ¿cómo es posible que la Iglesia fuese feudal? Por cierto modo fue feudal la Iglesia, porque la sociedad era feudal. El feudalismo no lo entendemos mucho ahora, ¿no? Todo el mundo sabe la democracia, parece que nos parece, ¿cómo es posible que pudiesen vivir con estos tiranos y tal y cual? Miles de cosas. Pero claro, hay que situarse en la época, en el momento. Y entonces ver cómo ahí la Iglesia respira, y se mueve, y culturiza, y evangeliza, y busca sus fines, promueve sus fines, pero con argumentos que están adaptados a la cultura de la época. Esta nueva disciplina aparece por primera vez en los documentos oficiales de la Iglesia como una de las partes de la teología de la Constitución en un documento de Pío XI que se llama Deus Censcharum Dominus, que es una especie de recopilación de los estudios teológicos que tienen que hacer los sacerdotes. Bueno, pues posteriormente desaparece hasta el punto de que el Concilio Vaticano II no la nombra. Después, varios lustros después, se vuelve a hablar otra vez de la teología fundamental, precisamente el año 1976. Es el año en el que se publica un documento sobre la formación teológica de los futuros sacerdotes. Y en este documento, la teología fundamental viene a ser descrita con algún detenimiento. Dice, todas las materias teológicas, se dice, suponen como base del propio procedimiento racional la teología fundamental. Es decir, es una materia que está en la base de todas las demás teologías. Por eso pues, se pone este nombre, teología fundamental. Y se describe su carácter introductorio al misterio de Cristo y a toda la teología por la teología del diálogo, su relación con la cultura, la historia, el lenguaje.
que son profundamente humanos. Su contenido, sin embargo, está expresado en la Constitución de Ibergo. Este documento del 76 pasó bastante inadvertido, porque poco después apareció una nueva regulación de los estudios eclesiásticos. Y la Constitución Apostólica Sapientia Cristiana del 79 ya considera la teología fundamental como una de las disciplinas obligatorias después de la Sagrada Escritura, porque se ocupa de las bases mismas de todos los tratados teológicos, que es como está ahora, ¿no? La situación actual. Bueno, hay un momento en el pontificado de Juan Pablo II que escribe esta encíclica Fides Serracha. Es una preciosidad esta encíclica. Y viene a ser pues como una especie de embrión de la teología fundamental, ¿no? Una especie de resumen de la importancia que tiene y de la importancia práctica, porque lo demuestra el Papa, ¿eh? Escribe, no me acuerdo qué año, en 1980 y tantos, escribe el Papa: estamos viviendo en una sociedad, como diría yo, descafeinada, ¿no? El café sin cafeína, la leche sin leche. Dice, la filosofía sin metafísica. Dice el Papa, por favor, que vuelvan los filósofos a la metafísica, que vuelva la filosofía a ser racional, que la necesitamos, los cristianos necesitamos la filosofía. Ese es el grito de Juan Pablo II, expresado con una especial personalidad, una especial fuerza, ¿no? ¿Cómo se puede entonces definir la identidad de este tratado teológico? Es decir, ¿cuál es su objeto y su método? Pues vamos a verlo. El objeto de la teología fundamental expone aquellas realidades básicas que son el soporte o puerta de entrada a la teología. La teología tiene que empezar por la teología fundamental. Los temas sobre los que la teología versa empiezan por aquí, por la teología fundamental. Fe y razón. Fe y razón. ¿Cómo se llevan la fe y la razón? ¿Cómo contribuir una a la otra? Porque son dos caminos distintos. Yo cuando una cosa la sé por la razón, no la sé por la fe. Si yo sé que Decátlon está aquí porque pasa por ahí, no lo sé por fe, sino porque lo he visto, ¿no? Ahora, si yo me entero que Decátlon está ahí porque me lo dice un amigo, entonces eso es fe, fe humana, pero es fe. Yo no he estado, pero me lo dice mi amigo que yo le creo, ¿no? Son dos caminos distintos. Se juntan al final en la verdad, porque los dos tienen que llevar la verdad. ¿Y qué pasa si la razón se equivoca porque dice cosas distintas a la fe? Pues sí, hay que revisarlo. O se ha entendido mal esa verdad de fe, o se ha equivocado, porque la fe no se equivoca. La razón humana sí, pero Dios no se equivoca. Pues puede ocurrir que esté mal interpretado, esto pasa a veces, ¿no? Y por lo tanto, cuando la fe nos dice que eso es verdadero, la razón tira por ahí para buscar la verdad, porque por ahí está la verdad. En ese sentido se ayudan mutuamente. Pero son caminos distintos, ¿eh? Vamos a verlo. Como su nombre indica, la teología fundamental considera los presupuestos de la labor teológica. ¿Cuáles son estos presupuestos? ¿Cuáles son estas formas radicales? ¿Cómo es posible que el hombre tenga noticias de Dios, un Dios trascendente y eterno, y que pueda hablar sobre el ser absoluto e insondable, y más aún que pueda hablar con él? Esto siempre asombra a los paganos. O sea, tú hablas con Dios. ¿Sí? ¿Pero es posible? Claro que es posible. Pues estamos hechos a su imagen y semejanza. Somos personas como los ángeles. Pero una silla no es un individuo. Pero una persona que es un individuo racional. Si la silla pensase, sería un hombre. O un ángel, si no la vemos, porque es el espíritu puro, ¿eh? Pero el tratamiento de los individuos, como las sillas, se le llaman cosas. En cambio, los que tienen inteligencia se llaman personas. Los animales sienten, pero no son personas. Tienen un grado superior, ¿eh?, a las cosas. Son como cosas vivientes, ¿verdad? Porque tienen vida. Las plantas también. Pero la vida superior que tiene el hombre no tiene ningún otro ser. Entonces, claro, del mismo modo, Dios ha tomado la iniciativa, ha salido al encuentro de los hombres, se ha revelado con el fin de que el hombre le pueda conocer y amar con una profundidad mucho mayor que antes. En el cristianismo, el inicio viene de la encarnación del Verbo, porque no es solo el hombre quien busca a Dios, es Dios quien viene en persona a buscar de sí al hombre y a enseñar el camino por el que es posible alcanzarlo. Porque a veces podemos ver las cosas de otro modo. Es como si Dios está ahí y dice, bueno, búscame si quieres. Es difícil que me encuentres, pero búscame si quieres. No, es que Dios se acerca. Nos habla, nos dice cosas. Pero empieza a decir cosas de modo natural a través de la creación. Dice muchas cosas.
porque Dios en la creación ha dejado su huella de quién es. Y nosotros, al nacer, también tenemos una huella de Dios. Nosotros, nada más nacer, ya sabemos quién es Dios de alguna manera muy imperfecta. Va dentro de nosotros. Es lo que tenemos que descubrir con la teología fundamental. Son los presupuestos de la fe. Porque claro, fijaos, el hombre por su parte acepta la revelación divina por la fe. Muy bien. Y si no acepta, Cristo es signo de contradicción. Si no lo aceptas, te quedas ciego. No vas a la luz. No ves las cosas. Un creyente ve unas cosas y el que no es creyente no las ve. Pero hay cosas que coincidimos, creyente y no creyente. Cosas humanas, normales, ¿no? Sea en el arte, sea en el deporte, sea en la matemática, sea... Es decir, que la humanidad tiene una cosa común, tiene una base común en el género humano. Pero claro, cuando metemos en el tema de la fe, si no hubiera tenido lugar este acontecimiento de la revelación, pues no sería posible la fe. La fe es una consecuencia de que Dios ha tomado la iniciativa y se ha revelado. Lo que pasa es que, claro, encontramos en el comportamiento humano una semejanza muy imperfecta que es la fe humana. Nosotros no podíamos vivir sin fe humana. Nosotros no podemos demostrar todo lo que hacemos. Nosotros no podemos conocer todo lo que existe. Nosotros lo conocemos a través de otros, que nos ofrecen certeza, seguridad. En cambio, cuando una persona se sabe que es un mentiroso, no hace nadie caso. Aunque a veces digo una verdad, nadie hace caso, ¿no? Pero cuando una persona es seria, digo yo, si fulanito me ha dicho que hay una muralla en Ávila, me lo creo, ¿no? Que no he estado yo nunca en Ávila, ¿no? Pero hoy día tenemos multitud de modos por fotografías, por internet, por ver miles de cosas en que la podemos ver nosotros mismos, ¿no? Pero, claro, hay una fe humana. Pero la teología cristiana no tendría fundamento si no hubiese revelación. Pues el tema de la revelación es también el presupuesto básico de toda la teología. ¿Cuál es el objeto de la teología fundamental? La revelación de Dios para el hombre. No es una realidad considerada puramente en sí misma, sino que está esencialmente constituida por la acción de Dios y la respuesta del hombre. Es decir, por un lado, la revelación divina en cuanto tal revelación, y por otro lado, la revelación divina en cuanto que se dirige al hombre. Una es sub ratione revelationis y otra es sub ratione credibilitatis. Son dos aspectos de la misma realidad. La revelación divina en cuanto tal revelación es un misterio, pero claro, Dios se ha revelado, se ha comunicado con los hombres. Cuando se dirige a los hombres, como su destinatario, tiene razones para acogerla. Esa es la credibilidad. Entonces aquí aparece ya una noción que es básica, es fundamental, que es la credibilidad. La noción de credibilidad expresa que la revelación es una realidad distinta de la luz de la razón, pero que al mismo tiempo existe para ser recibida como tal revelación por el hombre. Hay una continuidad y discontinuidad entre ella y el espíritu humano. Credibilidad, revelación, razón. Existe para ser recibida esa revelación, como tal revelación por el hombre, unos motivos. Son motivos razonables. Esa es la credibilidad. Son como síntomas, como signos. Los judíos esto lo aplicaban a los signos. Hay un día que Nicodemo va a ver a Jesús de noche, por respetos humanos, no era políticamente correcto que le viesen con él, porque era un miembro honorable del Sanedrín, y fue a verle. Entonces, claro, el Señor le recibe, como recibe a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicodemo? Hombre, tal. Pero ¿cómo vienes a verme a estas horas de la noche y tal? Es que quiero hacer unas preguntas y tal, porque te he oído hablar de unas cosas que me gustaría que me lo explicases. ¿Pero por qué vienes a verme? Mira, te vengo a ver, Señor, porque yo no he visto a nadie que diga las cosas que tú dices o que haga las cosas que tú haces si no tiene a Dios consigo. Entonces, ¿qué quieres preguntarme? Es que me has dicho que había que nacer de nuevo, la conversión que predica Jesús. Claro, pero tengo que volver al vientre de mi madre. Pero hombre, Nicodemo, no es eso. Es un nacimiento por el agua y por el espíritu. El Señor le va explicando, ¿no? ¿Tú has visto alguna vez el viento? Pues no. ¿Y lo sientes? Y eso sí. Pues el espíritu es algo parecido. No se ve, pero se siente. Entonces Nicodemo va aprendiendo del Señor en aquella noche, en aquella visita, ¿no? Le va dando los motivos para creer. Pero esto es lo que ha captado Nicodemo, que ve en Jesús motivos para hacerle caso. Este hombre es distinto. Este dice unas cosas, pero puede que tenga razón, no digo que tenga razón, pero puede tener razón. Revelación y credibilidad forman parte esencial del objeto primario de la teología fundamental. A ella se une como objeto secundario el acto de fe,
al que se dirigen tanto la revelación como la credibilidad. Hemos dicho que revelación era lo que viene de Dios, que Dios nos revela. Revelación, apocalipsis, es un verbo griego que significa revelar, que es lo que ocurre con las fotografías, ¿no? Cuando metes un carrete que está oscuro, está todo negro, lo metes en una pócima esa química y saca y aparecen las figuras, se ha revelado un carrete, ¿no? Pues, claro, está todo oscuro y Dios ha revelado, se ha dado a conocer. Entonces, la credibilidad es desde el punto de vista humano, las razones por las cuales yo puedo creer o yo debo creer, que es la credentidad. Pues, de credibilidad siempre existen, pero como somos racionales, no creemos porque sí, tiene que haber razones. Claro, yo de esa persona me fío, pues, entonces por ahí viene la credibilidad. Me da, o este argumento me sirve, etc., ¿no? Bueno, entonces, el acto de fe es una consecuencia, ¿no? La respuesta a la revelación y a la credibilidad. Todo el estudio se centra en la contemplación de Cristo, que mantiene una relación directa y única con los 3 puntos focales de la teología fundamental: plenitud de la revelación divina, fuente de la credibilidad y clave de toda nuestra fe. El Señor es la clave de la revelación porque es la plenitud de la revelación. Dios se ha revelado desde antiguo, por Moisés y por Abraham y tal y cual, pero llega Jesucristo y con él tenemos una revelación plena y última. Una revelación que le hace como hombre, porque se encarna, la encarnación es todo el meollo cristiano está ahí, ¿no? Plenitud de la revelación. Fuente de la credibilidad. ¿Por qué puedo creer yo a una persona? Pues porque nunca miente, porque es una persona que hace unas cosas, unos prodigios, tiene una sabiduría. Pues efectivamente me siento a creer a esa persona cuando la veo que es honrada, que es justa, que es inteligente, etc. Esa es la credibilidad. El Señor era un exponente máximo de credibilidad. Pero, claro, hay muchos que no le creen a Jesús. ¿Pero tú quién eres? Te esperamos a ti, esperamos a otro, le manda el Bautista, ¿no? Para ver. Porque notaban que había signos de credibilidad, pero no estaban seguros, claro. Y luego la clave de toda nuestra fe, porque claro, Cristo es el que nos plantea lo que lleva consigo la fe. ¿Cuál es el método de la teología fundamental? Pues el carácter esencialmente teológico y la dimensión teológica. Vamos a ver todos los aspectos. El nombre de esta disciplina está compuesto de 2 palabras, un sustantivo y un adjetivo. La palabra sustantiva, teología, y la palabra fundamental, un adjetivo. Mientras que el objeto se centra en la explicación del adjetivo, señalando las bases de todo quehacer teológico, el método se fija en el sustantivo. Se trata esencialmente de hacer teología. Puede permitirse, de un modo subordinado y adicional, un planteamiento apologético, en cuanto que se quiere defender la fe con las fuerzas de la razón. Este es el cambio que ha habido en la asignatura, ¿no? Cambio positivo. No es una cosa negativa, es positivo, es pura teología. Hay que hacer teología, no defenderse, sino mostrar la belleza y la fuerza que tiene la verdad de Dios a través de los argumentos humanos. Nunca hay que olvidar que al dialogar con nosotros se debe evitar el peligro de fomentar una ambigua cultura de unificación universal, que pretenda negar lo específico cristiano y relativizar la fe con respecto a otras confesiones y religiones. Bueno, en el fondo cada uno que crea lo que quiera, porque esto no hay que lo entienda y tal, pero cada uno crea lo que quiera, ¿no? Yo creo esto y yo respeto que no, nosotros creemos y respetamos los que creen otras cosas, pero hemos de convencerles si vemos que están equivocados. Estamos convencidos de que están equivocados, que no tienen la verdad plena que tenemos nosotros. No porque yo sea muy listo, no, porque me viene de la revelación de Dios. ¿Y cómo lo argumentan? Ahí está, ahí es donde hay que argumentar. ¿Cómo buscamos los argumentos para convencer? Porque más que convencer, más que vencer es convencer. O sea, no se trata de machacar al prójimo, ¿no? Sino de hacerle ver lo que nosotros vivimos, para que él denote que por ahí va la felicidad también, que por ahí la felicidad la puede conseguir fácilmente. Podemos decir que la teología fundamental nos lleva a seguir un método esencialmente teológico, enriquecido por una fuerte dimensión dialogal. ¿Cuál es este carácter esencialmente teológico? En la Constitución dogmática del Concilio Vaticano I de Ifilio, el Vaticano I fue un concilio a finales del siglo XIX que, con toda esa barbaridad de atropellos emocionales y tal, a la fe, a la Iglesia, al Papa, a todos, el Concilio Vaticano I declara que el Papa es infalible. Pero pues el Papa es infalible. Cuando habla de cátedra, en materia de fe y de costumbres, con obligación de
Claro, eso en plena eso. Y luego el segundo documento era la relación entre la fe y la razón, fe y razón, un documento precioso, en donde se estudia detenidamente, con gran equilibrio, la razón y la fe, cómo se ayudan mutuamente, cómo son distintas. Y luego el tercero era la Iglesia, pero la guerra austrohúngara se suspendió el concilio, no se pudo celebrar, y el Vaticano I, y eso fue el tema que se cogió por Vaticano II. Vaticano II cogió el tema que había dejado pendiente, que era el tema de la Iglesia, precisamente, la reflexión de la Iglesia sobre la Iglesia misma, para ponerla al día. Y la Lumen Gentium es como una raspa de sardina, tiene el tronco central, el Lumen Gentium, y luego las espinas son todos los documentos de todo lo que es la Iglesia, ¿no? Los obispos, el Papa, los laicos, los religiosos, tal, todo es el documento del Vaticano II. Bueno, pues afirmó este documento Dei Filius sobre fe y razón que el asentimiento de la fe a la revelación está racionalmente justificado sobre la base de argumentos extrínsecos. Debido a las circunstancias del tiempo, optó por una postura más bien racional en defensa de la apologética. Pero aunque esta postura sea fruto de nobles aspiraciones, no se puede negar que puede llevar a ciertos peligros. Cuando se pone un acento excesivo en la argumentación racional, se puede perder el sentido del misterio, que primariamente necesita expresarse por sí mismo. Por mucho que racionalicemos los argumentos, nunca podemos destruir el misterio, siempre quedarán cosas inexplicables. Pero ¿qué es por demás? Porque nos excede. No porque sea un laberinto, sino porque la inmensidad de Dios nos supera por todos lados, ¿no? Es que Dios es infinito, Dios es eterno, eso se nos escapa, ¿no? Pero lo poco que podemos nosotros conocer es válido y es necesario, porque nosotros somos racionales. Decía un profesor de teología fundamental que tú le pones a una persona en una habitación que todas las paredes están de oro, y le dice: todo lo que puedas arrancarlo te lo llevas, es para ti. Tío, con las uñas se para 2 o 3 días y coge 10 gramos. Pues que son de oro, ¿no? Son de oro, que tiene un gran valor. Son unos pocos gramos, no se puede llevar a la pared, prácticamente, ¿no? No tiene medios para... Pero esos pocos gramos tienen un gran valor, ¿no? Y esto es lo que ocurre con la teología. Cuando nosotros con la fe con la razón nos metemos en el ámbito de la fe, entonces nos da una gran alegría porque es coherente. Las cosas que creemos son coherentes, pero que nos desbordan, nos superan. Hay muchas cosas que no sabemos, claro, pero lo que sabemos es conforme a nuestra naturaleza. Pero aunque esta postura sea fruto de nobles aspiraciones, puede venir un peligro de querer borrar el misterio con la razón. Sería el racionalismo, ¿no? Los primeros teólogos fundamentales albergaban un cierto recelo frente a todo lo que pudiera ser estimado como apologético, pero pronto se dieron cuenta de que en la práctica es casi inevitable acudir también a este método, sobre todo al tratar de la credibilidad. Esto es lo que subraya más el aspecto humano, tanto de la fe como de la revelación, la credibilidad. Así muchos teólogos fundamentales han retornado de una forma o de otra a la problemática de fondo de la apologética, ya que quieren responder a la invitación bíblica, dar razones de su esperanza, de modo coherente y comprensible incluso a una persona no creyente. Al hacer apologética tratan de ponerse en lugar del otro, fuera de su propia fe, y emplean un método de búsqueda de la verdad, no un método que investiga la verdad que ya se tiene, una búsqueda de la verdad. Entonces, claro, esto para lo que no tiene la verdad, pues la búsqueda, pero que tiene la verdad, no puede poner en situación de búsqueda. Yo lo que tengo que hacer es analizar la verdad que tengo y expresarla con argumentos, con razones, para los demás, que sirvan para los demás. Al considerar un objeto, no se puede prescindir del sujeto que realiza la consideración, y un teólogo no puede dejar de lado su fe cuando estudia la misma fe. Asume, por tanto, la tarea de elaborar una teología de la revelación a partir de la misma revelación, que al fin y al cabo no es un asunto humano, sino que es misterio y es don de Dios. Por eso, la teología fundamental, propiamente dicha, es una reflexión en el interior de la fe. Reclama la metodología que regula el saber de la fe. Y por eso presta particular atención al conocimiento de la Sagrada Escritura, el testimonio de la tradición, las enseñanzas del magisterio, en modo como se han vivido esas realidades a lo largo de la historia, etc. Entonces, esta forma teologal de la teología fundamental está en la línea de la constitución Dei Verbum, porque va de la acción de Dios a la recepción humana. Bueno, la dimensión dialogal. Bueno, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Que el cristianismo nace de un diálogo esencial entre Dios y el hombre.
y se prolonga en el corazón de cada creyente, porque Dios toma la iniciativa y habla, y el hombre escucha y responde. La fe viene por el oído, ¿eh? Nosotros no vemos a Dios, pero le escuchamos, ¿eh? A través de las criaturas o a través de esas inspiraciones interiores, cuando actúa el Espíritu Santo en nuestro interior. Y comienza a entablar un diálogo entre fe y razón en la propia reflexión creyente. Pero un cristiano no vive una fe individual, ni solo interior, porque en la medida en que la fe afecta a su entera existencia, le impulsa a salir de esa individualidad y dirigirse a los otros. No es un Dios para mí, es para todos. Ese Dios tiene un carácter comunitario. Bueno, pues la existencia humana está formada de interioridad y exterioridad, y hay una dimensión personal y social del pensamiento y de la acción, y con todas estas dimensiones se siente el hombre en una relación necesaria. El apóstol San Pablo, haciendo suyo el Salmo 116, dice: creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Hace referencia a la actitud de los primeros cristianos que se niegan a obedecer a la autoridad cuando ésta quiere reducirlos al silencio. ¿Os acordáis cuando cogieron a los apóstoles los decretos del Sanedrín? Dice, bueno, pues siguen hablando de este hombre que ha sido crucificado y tal. Bueno, esto no hay derecho, a la cárcel todos y tal. Pero hay unos, Nicodemo y otros, que se oponen a esta situación. Yo creo que hemos hecho mal, porque toda persona tiene derecho a defenderse, no hemos dejado de defenderles, no sé qué y tal. Entonces, bueno, pues que nos suelten, dice el sumo sacerdote, pero que les den 30 palos, un castigo que era castigo mínimo. Y entonces salen de allí de la cárcel, después de recibir los palos, y siguen hablando. Pero no os he dicho que os calléis, que no hay que hablar de Jesús y tal. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esto es la apologética, esto es la teología fundamental. Es que hay que buscar, no podemos dejar de hablar. Si de verdad conocemos a Jesucristo, no podemos dejar de hablar de Él y de lo que significa, ¿no? Para comunicarlo a los demás. El documento sobre la formación teológica de los sacerdotes del 76, por ejemplo, dice: la teología fundamental se estudiará en el contexto de las relaciones entre fe, culturas y grandes religiones. Y el Papa Juan Pablo II sigue en esa misma línea cuando dice: a las cuestiones sobre el ecumenismo, las religiones no cristianas y el ateísmo, por ahí está la teología fundamental. Por eso se ha dicho que la teología fundamental es un lugar de diálogo, de frontera, no solo con las otras religiones, sino también con las diversas formas de ateísmo especulativo y práctico. De hecho, el magisterio de la Iglesia ha desarrollado desde hace unas décadas una honda antropología y espiritualidad del diálogo. Quiere servir de la revelación de Jesús, y en este sentido dijo el Papa Juan Pablo II en un encuentro ecuménico: no vengo a proponeros utopías ni polémicas, sino a Cristo. Bueno, lo dijo desde que le eligieron como romano pontífice. Abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo a Cristo, que Él es el Salvador. Con esa fe, el Papa proclama que es a Cristo a quien hay que buscar. Y ahí pasamos a esta segunda parte más breve, que acabaremos en 10 minutos así, que es el deseo de Dios y sus consecuencias. Todos tenemos dentro de nosotros el deseo de Dios. Entonces vamos a ver si esto lo racionalizamos un poco. La palabra de Dios, la revelación cósmica, o sea, de la naturaleza, el misterio de Dios. Vamos a ver, la palabra de Dios. Hay dos tipos de revelación: la natural o cósmica y la sobrenatural o histórica. Bueno, esto creo que lo conocéis, iremos un poco deprisa, porque Dios, cuando crea todo el mundo, en las criaturas deja su huella, entonces se revela en ellas. Porque, claro, todo esto que decimos, que todo lo que es uno, es bello, es verdadero y es bueno, que son los trascendentales de la metafísica, digamos, ¿no? Pues todo eso es el reflejo de Dios, que todo eso es Dios. Dios es uno, y es bello, y es bueno, y es verdadero. Bueno, pues el término revelar significa desvelar, quitar el velo que lo que esconde y tal igual. Y aquí lo empleamos para significar la manifestación que Dios hace a los hombres de cosas que antes les estaban escondidas y que pueden referirse tanto a Dios mismo como al mundo. Bueno, en el Antiguo Testamento podemos descubrir que no hay un término específico para hablar de la revelación, y tampoco un concepto general que corresponda con él. Pero hay diversos modos concretos de referirse a la intervención de Dios en la historia de nuestro mundo. Entre ellos, el que más claramente representa la revelación de Dios al hombre es el hablar divino, la palabra de Dios. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz, ¿no? Entonces, desde el principio del Génesis, ya es un Dios que habla, que expresa y que además habla y se hace inmediatamente.
Esto ocurría con los antiguos reyes, ¿eh? No tenían que trabajar ni hacer nada, con su palabra. Que se haga esto. ¿No? Tenían 1000 esclavos y lo hacían y tal y cual, ¿no? Pues es el poder que tiene Dios con su palabra. En hebreo, debar o dabar es un término que hace alusión a la idea de estar detrás y empujar. Y por otro, la intención de dar a conocer lo que hay dentro. Este es el aspecto que nos interesa ahora. Significa producir como hablar. Unido al misterio divino, expresa siempre la eficacia a la vez que indica comunicación de una verdad. O sea, cuando Dios habla, actúa. Es eficaz la palabra divina, que es lo que os decía antes. Dijo Dios, exista luz y haya luz. La palabra divina es creadora. Y también uno de los salmos del Antiguo Testamento dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca sus ejércitos. Los ejércitos son las estrellas. Por él habló y fue así, él lo mandó y se hizo. Dice el Salmo 33, lo mandó y se hizo. La eficacia del hablar de Dios, la palabra de Dios, que es eficaz, es todopoderosa. Por eso, para descubrir que la creación entera es un camino hacia Dios, es una cosa dicha por Dios, es una palabra divina que se dirige de alguna manera, del cielo proclama la gloria de Dios, y el firmamento, del Salmo 19. El firmamento pregona la obra de sus manos, el día le pasa el mensaje al día, es un poco poético, la noche lo susurra a la noche, sin que hable, sin que pronuncie, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su pregón, hasta los límites del orbe su lenguaje. Son modos preciosos, poéticos, de mostrarnos el poder de la palabra divina. Los padres de la Iglesia concebían al mundo como una gran teofanía. Teofanía viene de teo, theos, que es Dios, fanos, que es rostro, el rostro de Dios, la actuación de Dios, la revelación de Dios, una gran manifestación de Dios. Y hablaban incluso de una cosmología sacramental. Es como si el universo fuese un signo de la presencia y de la belleza divina. Por eso hay una revelación natural o cósmica, que es que Dios habla en las criaturas, y a través de las criaturas se manifiesta y se revela. Y ese ha sido siempre un camino para buscar a Dios. Lo inmortalizó Santo Tomás con las famosas 5 vías, en cómo demostrar la existencia de Dios a partir de las criaturas. Y demostró 5 cosas, las demostró, O sea, porque una persona que no sabe metafísica no le convence ni nada. Pero si sabes un poco de metafísica, son convincentes. Y no más que 5, no, se han buscado más y no son más que 5. 5 modos de ser, en lo que es el acto de ser, para llegar hasta Dios. Pero Dios se revela en las criaturas. Ahora bien, este es un primer paso grandioso e importante, pero una persona que percibe el misterio de la creación puede alcanzar con la luz de su entendimiento la existencia de la majestad y la potencia del Creador y puede dar una respuesta de alabanza a Dios. Señor Dios, dice el salmista, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, ensalzaste tu majestad sobre los cielos. En los salmos encontramos muchas expresiones muy bonitas, muy gráficas de esto que decimos, ¿no? De encontrar la verdad, la belleza, el poder de Dios en las cosas que Él ha hecho, en el universo que Él ha creado. Pero luego, además de la revelación cósmica, nos lleva a buscar a Dios a partir del mundo y por tanto también a partir del hombre. Este será uno de los argumentos que utilizará San Agustín para hablar de la Santísima Trinidad, como reflejo de qué es lo más interesante que Dios ha hecho, el hombre. Y el hombre, ¿qué es lo que hace? Pues pensar y amar. Curioso, pues esas son las 2 procesiones divinas. ¿Y qué es conocer? Conocer es como poseer una cosa. Cuando yo conozco la silla es como si yo la tragase, me hago con la silla. Es una posesión intencional, no material. Entonces, como yo sé que como la he conocido, digo silla, los pulso con la palabra, que es que la he entendido, ¿no? El padre conoce al hijo y eso los pulsa, es su palabra, el hijo. El conocimiento de sí mismo lleva al hijo, es la generación como se da en la Trinidad. Y luego la otra procesión divina es la del amor. Que el amor ya no es amor el amarse uno a sí mismo. El amor siempre le hace referencia a otro. Entonces el padre y el hijo se aman porque son distintos, son personas distintas. Y el fruto de su amor es el Espíritu Santo. Luego, por lo tanto, decía Juan Pablo II, en Dios por dentro es una familia. Hay padre, hijo y amor. Y eso es una familia. Por eso la familia responde al plan de Dios. Y de otra manera, porque en Dios no hay generación como en los seres humanos. Pero los teólogos llaman generación, la Iglesia enseña así, que es que el Padre engendra al Hijo y que el amor del Padre y el Hijo expira al Espíritu Santo. Es distinto, no generan, no es generación al Espíritu Santo, es otra cosa. Bueno, digo esto como, desde la creación del mundo, las creaciones invisibles de Dios, su eterno poder, se han hecho visibles en la inteligencia a través de las cosas creadas.
Considerando estos textos, hace falta 3 aprobaciones. En primer lugar, cuando hablamos de cosas creadas, hay que tener en cuenta que las personas que llegan al conocimiento de Dios a través de la naturaleza no la perciben como creada al principio, sino al final. Parten del mundo, no de Dios. No podemos partir de Dios, tenemos que partir del mundo, ¿no? Que es lo más próximo y lo que mejor podemos conocer, ¿no? Pero de ahí nos remontamos y llegamos a Dios. En segundo lugar, el concilio tuvo conciencia de las dificultades para conocer a Dios en la situación actual del género humano. Por eso nos enseña que todos los hombres conocen a Dios con seguridad e incluso tampoco dice que haya habido alguna vez hombres que hayan conocido a Dios con absoluta certeza sin ayuda de la revelación. Solo enseña que se puede conocer a Dios a partir del mundo con la ayuda de la razón. Pero esto es otra cosa interesante, o sea que nosotros podemos con la razón conseguir algunas cosas, pocas, la existencia de Dios, algunos de sus atributos. Pero claro, ¿quién demuestra la existencia? Pues la demuestra Santo Tomás y pocos más. Y sin embargo la Iglesia afirma con toda seriedad que a través de las criaturas se puede llegar al conocimiento de Dios. San Agustín siguió otra vía, la vía del corazón, la vía de la belleza. Realmente basta ver la belleza de la creación para uno acercarse a Dios también, ¿no? Pero todas estas cosas hay que darle vueltas, hay que matizarlas, hay que ponerlas cada una en su sitio, ¿no? Para no caer en trampas. El concilio quiso sostener que cualquier hombre se le puede hablar de Dios con sentido, que no hay contradicción entre fe y razón, porque en la verdad revelada encontramos al mismo Dios que descubrimos como creador del mundo, cuando reflexionamos sobre la realidad de la creación. Por eso, no sé, la teoría del Big Bang, ¿no? Por eso es la última teoría física que hay sobre este asunto y dicen los físicos que hay un punto singular. Antes de ese Big Bang no había nada. Y después empieza la creación, empieza. O sea que se ha llegado hasta una milésima de segundo después del Big Bang, y va siendo coherente todo lo que ocurre, ¿no? Pero no podemos pasar de ese. ¿Y qué dice un científico? Bueno, eso no ocurre por casualidad, una explosión. ¿Y quién organiza esa explosión? Decimos los cristianos, hombre, ¿quién va a ser Dios, no? Pero para uno que no es cristiano, está en la oscuridad, no sabemos. Y no podemos saber, de momento por la ciencia. Claro, los matemáticos, físicos, soviéticos, hicieron todo lo posible para decir que, igual que el universo se expande, viene un crunch, se encoge, de manera que es un movimiento oscilante de crecimiento y de encogimiento. Y eso es eterno, porque acuden al círculo, ¿no? Para no, lo lineal es distinto de lo circular. Lo circular no te exige ni principio ni final. Tú estás dando vueltas en un círculo y en un momento que no sabes cuál es el principio y el final, lo pierdes. Entonces es la forma para ver a Dios, para ver el universo eterno. Pero claro, le salió mal porque la teoría física que se ha puesto de moda es el Big Bang, que es un comienzo. Y luego no hay fin porque va expandiéndose indefinidamente, no se ve el final. Porque también hay otro misterio que no sabemos de la creación, como Dios ha hecho las cosas. Venía en la prensa hoy una noticia de que van a lanzar los americanos, la NASA, un telescopio nuevo. Un telescopio que lleva desde el año 17, 7 años, 6 años de retraso. Pero cada vez 100 veces mejor que el Hubble, que es el que está ahora dando vuelta. Hay 2 telescopios dando vuelta. Han tirado varios, pero todos han caído ya. Quedan 2 nada más. El Hubble ha producido unas fotografías impresionantes, ¿no? Pero este que lanzan el 18 de diciembre de este año, lo van a lanzar, lo podéis meter en YouTube, pues está todo ya, están explicaciones de todo esto que está viendo los americanos. Bueno, pues es un poco especial porque quieren llegar al origen del universo. O sea, al nacimiento de las estrellas primeras que se formaron. Fueron, según dicen, 2 millones de años después del Big Bang, empezaron a formarse las primeras estrellas. Y entonces, claro, algunas de ellas ya no existen. Su luz nos llega a nosotros, pero ya no existe porque han desaparecido ya. Entonces, ver nacer estrellas y morir estrellas, cosa. Y que además, tal es la longitud de onda que tiene el telescopio porque está hecho con pentágonos, una superficie bastante grande, no sé cuántos metros, 10 metros de alto, por 8 de ancho, una cosa así. Va empaquetado para mandarlo arriba, hay que empaquetar, luego se va abriendo y tal, ya una vez que está formado, es un artefacto que pesa 9 toneladas, una cosa así. Y entonces, pues, claro, con esas ondas, la luz que refleja, puede ver a través
de objetos opacos por los infrarrojos, con lo cual podemos ver cosas que no hemos visto nunca en nuestro sistema solar y nuestra galaxia, por supuesto, ¿no? Son las cosas una limitación que tenemos. Yo, como tengo esto, yo no veo lo que hay detrás. Pero si tuviese rayos X o tuviese rayos gamma, podía ver lo que hay detrás, ¿no? Pues esto tiene el telescopio, va con ese tipo de iconos. Vamos, la gente va a ser una cosa impresionante, ¿eh? Cuando este telescopio empieza a mandar fotografías y tal de lo que ve, pues podemos ver una realidad nueva, ¿no? Que pasado siglos y siglos no sabemos nada de eso, ¿no? Estamos metidos una petrusca dando vueltas alrededor del Sol en una galaxia enorme de miles de millones de estrellas, con miles de millones de galaxias, ¿verdad? Y todo esto sabemos muy poco a poco van dando pasos, ¿no? Tiene mucha confianza en este telescopio, digo, el día 18, la Guayana Francesa lo van a tirar, ¿no? Claro. Y el universo es una cosa, es impresionante, el universo es una cosa impresionante, ¿no? No sé cómo alguien puede pensar que eso se produce por casualidad, el azar, es una cosa de esto. No, imaginaos que cogemos todas las letras del Quijote y las tiramos al aire y pum, y sale el Quijote. La probabilidad de que eso pueda producirse pues es de una trillonésima de millonésima de no sé cuánto dicen los estadísticos, ¿no? O sea que es evidente, ¿no? Una persona que tiene un poco de sentido común, racionalidad, credibilidad, es que ahí está Dios detrás de todo eso, ¿no? Pero bien, seguimos. A veces debemos seguir un largo camino para llegar a descubrir un paisaje. Igualmente, en las vías del conocimiento de Dios tenemos que estar dispuestos a caminar, a abandonar los propios prejuicios y abrirnos al misterio de Dios. Pero aún así, no podíamos formular las preguntas sobre Dios si nunca hubiéramos oído hablar de Él, si su realidad no se hubiera hecho presente en nuestro interior, si no hubiéramos tenido algún tipo de experiencia de lo absoluto. Las llamadas pruebas que muestran la racionalidad de la fe en Dios no sustituyen a la fe por un saber, sino que a la inversa, invitan a la fe y fortalecen en la fe la razón de ella. Nos llevan a reconocer la existencia de una vía realmente preparatoria para la fe, que puede desembocar en la acogida de la revelación, lo que llamamos la credibilidad. Cuando tenemos en cuenta los propios principios y la autonomía de la razón, podemos confiar en que la fe hallará siempre sólida confirmación en la experiencia humana y en el pensamiento. Las cosas que se dan por la fe, la razón las acaba descubriendo en la medida que puede. Hay cosas que no superan, no acabamos nunca, ¿no? Por eso, claro, en el cielo veremos las cosas sin dejar de ser racionales. No perdemos nuestra entidad, ni dejamos de ser libres, pero ya buscaremos siempre el bien y estaremos empapados y maravillados en las cosas que Dios ha hecho y en Dios mismo, sobre todo, ¿no? Ver a Dios cara a cara, eso. Pero lo vemos como seres racionales, ¿eh? Pues que viene el Lumen Gloria, o sea, una ayuda que Dios nos da para entenderlo, pero no podríamos entender estos misterios, ¿no? Ahora, por la gracia, entendemos algunos, pero ya digo, a veces hay mucho esfuerzo y mucho, y que nos supone un beneficio muy grande porque son cosas muy importantes. ¿Cómo podemos llegar entonces a Dios mediante la razón? Normalmente hay dos caminos, a través del mundo y a través del hombre. A partir del mundo, ya esto casi lo he dicho, la racionalidad que tiene la naturaleza. Está claro que la naturaleza tiene una racionalidad que hay que descubrir y por ahí ascendemos hacia Dios. No se trata solo de explicar cómo llegó a ser el mundo. Sobre esto se puede decir muchas cosas, la ciencia actual, ¿no? Todo el tema de la evolución de las cosas, hay cosas que la ciencia ha conquistado y tal, pero vamos, la ciencia no sabe cuándo, no ha llegado al primer hombre, ha llegado a unos homínidos que no parece que sean el sapiens sapiens, como somos nosotros, y antes de la época de Abraham, el sapiens sapiens, sino que era Cromañón, Neandertal, sapiens, parece que había una evolución. Dios pudo intervenir en un ser y hacerlo relacionar, sapiens sapiens, dándole un alma inteligente, ¿no? Pero eso no ocurre por casualidad. Eso es lo que la Iglesia afirma, es que la evolución se da, la naturaleza, Dios lo ha previsto así, pero no es posible algunas cosas, como es que un animal pasa a ser inteligente. Eso no es posible. El fundamento último solo puede ser algo que sea en sí perfecto y completo y que exista por sí mismo. Es la plenitud pura del ser. Pues la metafísica da mucha luz para entender el misterio de Dios en su profundidad racional, ¿no? Que le dice a Moisés, yo soy el que soy. Es el nombre que le da Dios a Moisés, que es un nombre metafísico. Solo en Dios tiene realidad el mundo, su fundamento, y sin él carecería de razón de ser y en consecuencia de sentido. Sin él, en definitiva, nada existiría.
como la realidad existe y como presenta un orden con sentido, tiene también sentido creer en Dios y creer que Dios existe como fundamento del ser y del orden del mundo. Si alguien tuviera un gran saco lleno de letras de plástico y lo vaciara del Quijote que os he dicho, lo tiran, la persona que niega la creación acepta esto y mucho más. Y que puede ser que por casualidad caigan de tal manera que aparezca en el suelo una obra literaria como es el Quijote, pero bueno, esto es, racionalmente es desechable, ¿no? Claramente. Bueno, más cosas, pero en fin, vamos a ir terminando. El que opta por Dios opta por el sentido del mundo, un sentido que ciertamente nos sobrepasa con frecuencia. Es una cosa muy curiosa, porque cuando una persona se pierde, pierde el sentido de su vida. Cuando una persona tiene a Dios, tiene fe, recupera el sentido de su vida. Esto es una cosa también muy interesante. O sea, que jamás a un creyente se le ocurre suicidarse ni desesperarse, ¿no? Porque ha captado que Dios existe y que es más razonable creer que Dios existe que creer que Dios no existe. Qué difícil es mantenerse como ateo. Pero es ateo. ¿Por qué eres ateo tú? Agnóstico tal vez escapa más fácilmente, ¿no? Pero decir, no soy ateo porque Dios no existe y tal, igual. Porque Dios, no. O sea, ese Dios que no existe le echa la culpa, de que condena, de que tal, de que hace no sé qué, de que permite terremotos, pero dices que no existe, ten cuidado, ¿no? La fe en Dios nada tiene que ver con una negación del pensamiento. Es por el contrario el fundamento último del pensamiento y una exhortación constante a pensar. Aquello que decía la novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov: hermanos míos, amad a toda la creación en su conjunto y en sus elementos, cada hoja, cada barrio, tal. Y decía, si Dios no existe, decía uno de los hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo me está permitido. ¿Por qué no puedo matar yo a una persona? Si Dios no existe, todo está permitido. No hay ninguna razón porque yo no puedo matar. Y hombre, hay una repugnancia a matar a un ser como tuyo, a un ser humano. Sí que lo hay, una conciencia, ¿no? Pero eso lo puedo vencer, lo puedo matar y lo matamos, ¿no? Bueno, vamos a... Y el camino a partir del hombre. Este es el más interesante. Entonces, estamos continuamente aprendiendo porque al estudiar el ser humano, pues, que es lo que más se parece a Dios, aprendemos muchas cosas de Dios. Pero siempre hay problemas, ¿no? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué tanta envidia? O tanto lo que llamamos los pecados, ¿no? A veces nos sentimos completamente solos ante nuestra libertad y responsabilidad. ¿Qué hay después de la muerte? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué queda de aquello por lo que yo he trabajado tanto? Con todo esto es la búsqueda de la felicidad. Y la búsqueda en el fondo puede desvanecerse en el momento menos pensar por desengaños amargos que teníamos en nuestra vida. ¿Y qué pensar entonces? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es la auténtica felicidad humana cuando a veces nos sentimos defraudados? El hombre sigue buscando, se mueve, nos movemos en un mundo difícil. La fe ayuda muchísimo a dar serenidad a nuestra vida y recuperar el sentido y sobre todo el absoluto, el infinito, el eterno. Todo eso lo llegamos a comprender aunque no tengamos una vivencia de lo mismo, ¿no? Porque no tenemos experiencia de lo eterno. Toda la existencia humana es un grito hacia un tú, advierte el cardenal Ratzinger. Nos encontramos en una cierta situación paradójica. Tendemos hacia una perfección última que no podemos darnos nosotros mismos. El hombre supera infinitamente al hombre, dice Pascal. Bueno, pues son reflexiones distintas y vamos terminando. Solo Dios es capaz de dar respuesta a todos estos anhelos. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado para Dios, por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Si solo Dios puede llenar el corazón humano. Esto que decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Quien cree en Dios puede hacer justicia a la grandeza del hombre sin tener que rechazar su indigencia. Y esto significa que un creyente puede ser enteramente realista. Gabriel Marcel, ser querido por Dios. Una persona creyente tiene una confianza fundamental en la realidad que le ayuda a vivir, amar y trabajar. No, que no tiene fe nunca está solo, pues está Dios, que le ama. Estamos acompañados. El que tiene fe está acompañado. El que no tiene fe a veces está muy solo. Vamos a terminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.